la ciudad y vamos a hablar sobre los vínculos urbanos, rurales, me cuesta hablar esa palabra, rurales, y las dimensiones ambientales del derecho a la ciudad. Bueno, ahora presento rápidamente los ponentes de la sesión para que empecemos. Primero va a hablar Álvaro Puerta, que es arquitecto, magíster en desarrollo sostenible, consultor en temas relacionados con la producción del hábitat social y el derecho a la ciudad y el cambio climático. También fue secretario general de la Coalición Internacional del Hábitat, IC, y recientemente desarrolló el thematic paper, el artículo temático de la plataforma que relaciona el derecho a la ciudad con las crisis climáticas y que él se lanzará en breve. El segundo ponente es Malik Gaye, que es arquitecto urbanista e investigador de ENDA Thiers Monde desde 1982. Actualmente es director ejecutivo de Rental for Urban Development y en la red global ENDA obtuvo el estatus de consultor especial de ECOSOC en Naciones Unidas. Malik también se convirtió durante 3 años en socio estratégico de la Unión Europea y representa la red ENDA y la Coalición Internacional del Hábitat en la conferencia Limuru en Kenia, así como en ONU Habitat. Bueno, creo que podemos empezar con Álvaro ahora. ¿Algo más que me olvidé? No, creo que es eso. Buenos días, ¿me escucháis? Sin problema, ¿no? ¿Sí me escucháis bien? Perfecto. Empiezo a compartir pantalla y, bueno, la primera idea que quería compartir era un poco algo de información sobre el proceso de redacción de este documento temático y sobre la presentación que va a reflexionar un poco sobre todos los puntos que se han destacado en ese documento. Creo que los participantes habéis recibido un documento resumen en español y en inglés, pero anunciar también, que lo diremos al final de la presentación, que el documento temático estará disponible en junio. Habrá como un evento de presentación y una campaña también de apoyo. Volviendo un poco atrás, perdón. Sobre los objetivos generales de ese documento temático, es parte de una estrategia también de difusión de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad para un poco profundizar en el conocimiento sobre este tema concreto, en este caso cambio climático, calentamiento global y justicia medioambiental, pero también un poco para reflexionar sobre cómo el derecho a la ciudad puede ser una herramienta factible y favorable para crear políticas que hagan incidencia en estos temas. La plataforma siempre trabaja con sus miembros y con aliados, y una de las estrategias ha sido crear este documento de manera, digamos, conjunta con un grupo de referencia. Lo primero, entonces, también es agradecer a ese grupo de referencia que en mayor o menor medida han ayudado a preparar el documento. En concreto, quería mencionar a los miembros de la plataforma global por las charlas y todos los comentarios que han hecho, y también a Eleanor Chapman de ICLEI, Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, y a Maite Rodríguez de la Red Mujer y Hábitat en América Latina, y también a Mali, que participó en algunas reuniones de coordinación, porque entre todos hemos construido un poco y hemos reforzado los temas que iban saliendo y hemos identificado como lo que era más importante de alguna manera. Como definición del documento temático, es una acción de investigación para poner el derecho a la ciudad en relación a los temas que vamos a tratar. Es un tema muy amplio, es un tema que tiene muchas aristas, y cuando uno empieza a investigar descubre que, bueno, dependiendo de la fuente, hay temas muy concretos que vienen de temas científicos,
pero también hay una multitud de ejemplos que están saliendo de la sociedad civil, de comunidades locales. Entonces es difícil encontrar como un equilibrio entre esa visión más tecnocrática y científica y acciones que vienen más de la sociedad local. Eso fue uno de los primeros desafíos. Y pensando también en la presentación de hoy, lo primero que quería compartir con vosotros era un ejercicio. Y es un ejercicio como un tanto dinámico. Os pido, los que estéis conectados y conectadas, que cojáis un bolígrafo o un lápiz y respondáis 5 preguntas muy sencillas. Lo que estoy compartiendo en pantalla son gráficos que tienen que ver con la población mundial, con una descripción gráfica de cómo es el mundo hoy en día, para que tengáis también una referencia del tamaño de los países y de su población, y 5 puntos concretos. Esa imagen que veis a la derecha más grande, me gustaría que me dijerais, que apuntarais en ese papel que tenéis al lado, si esa imagen corresponde a sequías, emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, huella ecológica, perdón, que tengo que quitar la cámara, olas de calor o el nivel de ingreso. Porque de este ejercicio también sería interesante que sacáramos conclusiones de quién contamina más, quién es más perjudicado por la contaminación y por los efectos de esta contaminación en el cambio climático, quién consume más, quién tiene más recursos también para afrontar, digamos, todos estos desafíos, y en el futuro, quién se va a ver más perjudicado por el cambio climático y el calentamiento global. Como os decía, este es como el ejercicio 1, y sería bueno que apuntarais el ejercicio, o sea, el ejercicio 1 corresponde a la letra A, sequía, B, emisiones, C, huella ecológica, D, olas de calor y E, ingreso. Lo dejo un poco aquí, esta primera imagen, como veis, aparecen como en gran tamaño Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Europa en general y después China. En general estos planos tienen un problema. Hay distorsiones que vienen dadas por el número de población, porque hay ciertos países que aunque tienen poca población tienen una gran huella ecológica, o porque teniendo un gran territorio tienen poca población pero alta huella ecológica. Entonces hay algunos factores que vais a ver que se distorsionan. Esta sería la primera imagen. Voy a pasar a la segunda, la describo un poco y vamos así progresivamente. Este es el ejercicio número 2, donde aparece América Latina y el Caribe como muy, digamos, influenciada por el término que tenéis que elegir, y África principalmente, y en menor medida el sudeste asiático, y prácticamente nada el norte, Norteamérica, Europa, y China, por ejemplo, aquí aparece muy grande, pero ya os digo, es un tema de población y de territorio. Y Australia, por ejemplo, lo veis abajo, que siempre aparece como muy pequeño, pero también son pocas personas, con lo cual a lo mejor no hacen las cosas bien, pero no se nota tanto. Ese es un ejemplo como muy concreto. Paso al ejercicio número 3. Aquí la distorsión es diferente. Vuelve a aparecer como muy grande Norteamérica, quizá más grande Estados Unidos que Canadá en este caso, muy grande también Europa, y aparecen 2 manchas muy, muy grandes que son la India por población y por territorio, China muy grande por población también y territorio, y Japón también aparece muy grande, ¿vale? Pero vemos que América Latina y África bajan de tamaño, ¿vale? Este es el ejercicio número 3. Pasando al ejercicio número 4, no os guiéis tampoco por los colores, no son indicativos porque, bueno, son los que estaban disponibles en los recursos. Aquí en general hay una distribución de nuevo homogénea en el norte y sobre todo acusada en China. Japón también aparece muy grande, y hay un tema concreto aquí, sí, efectivamente, aparece como muy oscuro los países del Golfo Pérsico, los países ricos del Golfo Pérsico, pero aparecen como muy pequeños de nuevo, tanto África como América Latina, el Caribe, México un tanto más grande, también es un tema de población, pero quizás sea también porque este tema concreto, bueno, es un poco complicado. Avisar a las personas que llevan la coordinación que tengo el chat desactivado. Si hay alguna cosa me podéis interrumpir porque no estoy leyéndolo, ¿de acuerdo? Y el ejercicio número 5
No, Álvaro, solo quizás volver a explicar las reglas. Sí, a cada número de ejercicio se le debe asignar una letra que corresponde a, digamos, a lo que está pasando en la imagen grande de la derecha. Si yo pienso que el ejercicio 5, el que vemos ahora mismo, es nivel de ingresos, pues escribiría 5E. ¿De acuerdo? Que ya os aviso que no es 5E, no es income, no es ingreso, porque aquí Estados Unidos y Canadá aparecen muy pequeños, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿vale? Pero bueno. De todas maneras, si no sale el ejercicio, es como también un poco para compartir esa reflexión. Ahora vamos a ver cuál es la solución de cada uno de estos ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, avanzando, se supone que ya cada una de las personas participantes ha escrito como esa solución. Me gustaría que repasemos ahora esas imágenes y que cada persona ponga después en el chat cuántas ha acertado. Es algo referencial. Si no se ha acertado ninguna, no pasa absolutamente nada. Es muy difícil si no se tiene acceso a esos documentos o a un conocimiento como muy concreto. A lo mejor una persona solamente tiene conocimiento de su región o de los países limítrofes. No hace falta tener conocimiento de cuál es la huella ecológica de Japón. Pero bueno, es algo estimativo y también un poco porque nos va a ayudar a reflexionar sobre el tema del documento. Repito, esta es la imagen geográfica del planeta, esta es la población y este era el primer caso que veíamos, la primera imagen, y es el nivel de ingreso. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí vemos como el norte global en general, con algunas excepciones, como por ejemplo el tema de Australia, que parece pequeño, pero el nivel de ingreso per cápita es muy alto, o los países del Golfo son los más ricos. Estos son datos que hemos ido extrayendo de esta página web que veis ahí, que se llama World Mapper. Es muy interesante. Nivel de ingreso. Si mantenemos en mente eso, el norte global, China como fábrica del mundo. Aquí hay una controversia entre si China es responsable o no de emisiones de cambio climático, porque en realidad está, digamos, suministrando a muchos países, en particular los países más ricos. O sea, que ser la fábrica del mundo también incluye que en estos planos aparezca como esa mancha muy grande a nivel de ingreso, pero por esa actividad comercial que de alguna manera es responsabilidad de los países del norte global. Este es el primero, o sea, sería solución 1E. En el caso 2, esto se refiere a las sequías. Y vemos cómo las sequías afectan sobre todo al sur, al sudeste asiático en concreto, a África en general, pero también vemos como las manchas de América Latina y del Caribe son muy, muy grandes. Japón prácticamente desaparece del plano, Australia también, entonces hay como muchas. Y a India, que bueno, está relativamente cerca al sudeste asiático, aparece como mucho más pequeña a pesar de su tamaño y población. El norte, o bien porque se protege de esas sequías, porque tiene mecanismos, o porque tiene reservas, no está tan afectado como el subglobal. Y la sequía, lo comentaremos más adelante, muchos de vosotros sabréis que la sequía es una consecuencia y se exacerba por los temas del cambio climático. O sea, sería solución 2, sería letra A. En el tercer caso está la huella ecológica, es decir, es el nivel de hectáreas por persona que necesita la población de un país para mantener un nivel de vida. Vemos aquí otra vez la mancha vuelve a engordarse en el norte, mucho en India por un tema de población, mucho en China por el tema de la producción, que también necesita muchos recursos para producir todos los bienes que después también exportan. Japón, Corea, muy grandes. Australia tiene ese problema también, pero volvemos a ver que con la excepción quizá de México, que por población y también porque es una potencia industrial aparece muy grande, América Latina en general y África vuelve a aparecer muy pequeño. Hay una distorsión muy grande también en los países del Golfo Pérsico, porque si no recuerdo mal, son los que tienen la huella ecológica mayor, son los que menos recursos tienen, pero también consumen mucho, tienen que importar además, con lo cual eso, digamos, repercute mucho. Pero veis, de nuevo, el norte global es, con diferencia, digamos, el que tiene más huella ecológica. Perdón, bueno, y repitiendo un poco el esquema que decíamos antes, este es el caso, perdón, tengo que quitar es el caso 3 y sería la letra C. En el caso 4 son las
emisiones de gas de CO2 en este caso, de gases de efecto invernadero, que tiene una clara relación con el nivel de ingreso, el nivel de consumo y la huella ecológica. China, con diferencia, la Gran Mancha, pero también Europa, también Norteamérica, no tanto Canadá, tiene menos población, tiene más territorio. Veis la mancha del Golfo Pérsico, vuelve a ser también una distorsión con colores más oscuros. Y lo que os comentaba, anomalías. Bueno, obviamente Corea y Japón, pero veis Australia, sigue siendo pequeño, pero per cápita es muy alto, porque es un país que tiene una conciencia de protección al medio ambiente muy alta y, sin embargo, sigue quemando combustible, carbón para generar electricidad y tiene una política territorial como, bueno, que deja bastante que desear. Por eso parece pequeño en el plano, pero el impacto per cápita, igual que los países del Golfo Pérsico, es como muy acusada. Punto 4 sería sería la opción B. Y ya el último caso sería las olas de calor. Olas de calor no quiere decir que no impacte también en África o en el Caribe o en América Latina. Cada región tiene, digamos, eventos extremos que les afectan en mayor medida. Pero vemos aquí cómo las olas de calor afectan sobre todo a Australia, Japón, Europa y en menor medida también, bueno, a Estados Unidos parece que tiene como su forma específica. En la página que os cito ahí, el World Mapper, hay otras muchas gráficas. Y esas gráficas nos hablan de eventos como tornados, inundaciones, pérdida de biodiversidad. Y de aquí lo que estamos viendo también es que hay una relación entre la riqueza de un país o de una sociedad, el nivel de consumo y también, bueno, el acumulado histórico de lo que ese consumo y esa emisión de gases de efecto invernadero ha tenido sobre el clima a lo largo de los años. Hay como gráficos muy acusados. Mientras explico la siguiente, el que lo haya podido seguir, no sé si mi explicación fue muy, muy clara, el que lo haya podido seguir, que escriba en el chat, bueno, yo acerté 1, 2, 3, 4, 5, no acerté ninguno, no pasa nada. Y le pido al equipo que lleva la coordinación que si nos puede preparar un resumen y en algún momento me interrumpen y lo vemos. El siguiente plano es la población estimada para 2100. ¿Y qué nos dice la población estimada para 2100? Fijaos el tamaño que tiene África. Y habéis visto antes que el nivel de ingreso, o sea, era de los más bajos, pero el impacto de ciertos consecuencias del cambio climático es muy acusado. Y también vemos como América Latina también tiene como esa posición. Muchos conoceréis el tema del efecto del niño, también los eventos climáticos extremos en el Caribe. El plano está distorsionado. Veis que India también aparece como muy representada aquí. Puede ser por temas de, obviamente aquí es de población, pero también en el futuro puede ser que se vean expuestos a, digamos, a casos extremos de sequías, inundaciones. Todo esto para dibujar como esa perspectiva que es la actual, pero que se viene construyendo desde hace mucho tiempo. Y para hacer como esa pequeña breve introducción, para compartir esa información gráfica con todos vosotros. Pasando un poco ya al documento temático, ¿qué es lo que pretendía? Y lo comenté al principio. La plataforma lo que pretendía era poner al derecho a la ciudad y a todo el marco que se mueve alrededor y a los componentes del derecho a la ciudad como una herramienta más que nos puede servir a los grupos que estamos trabajando contra el cambio climático y en realidad para luchar por esa justicia medioambiental, para poner a las personas en el centro de la agenda. A lo largo de la redacción del documento han salido como más temas, no solamente poner al derecho a la ciudad, sino identificar a otros movimientos, a otros grupos que están ya trabajando en temas de cambio climático y que están poniendo, digamos, la agenda de las personas y la agenda de las comunidades como el paso. Y también que están, de alguna manera, contraponiendo esa posición a las agendas globales y a las discusiones que Estados y Naciones Unidas y, digamos, otros organismos internacionales están discutiendo. O sea,
no se trata de confrontar, sino de complementarse. Y también el documento va a hablar un poco de esa posición. Hablaremos dentro de un poco de una pequeña reflexión histórica de conferencias sobre el medio ambiente anteriores y de cómo, de alguna manera, no se ha conseguido, digamos, hacer todo lo que se tenía que hacer. Eso todavía está pendiente. Y después también, bueno, hablaremos de cómo crear, digamos, entornos favorables para construir agendas para combatir el cambio climático basados en el derecho a la ciudad, en los derechos humanos y en otros temas que son, como yo digo, complementarios. También cómo la plataforma por el derecho a la ciudad, en este caso concreto, y el derecho a la ciudad como tema, ha sido más fácil en los últimos años de trabajar con gobiernos locales que en las agendas globales. Y después también presentaremos una selección de buenas prácticas, recomendaciones globales y identificando también algunos desafíos que son como, digamos, los más relevantes. Todo esto desde el punto de vista de la plataforma y del grupo que ha ido coordinando también este documento conmigo. Volviendo otra vez a lo gráfico, y muchas de las personas que están participando conocerán a las viñetas de Kino sobre Mafalda y Felipe. A los que no conozcan estos personajes, bueno, los describo así rápidamente y un poco viene también de mi interpretación también un poco personal. O sea, Mafalda es una persona que quiere cambiar el mundo de forma activa, que quiere frenar la injusticia, que quiere frenar el conflicto y cree que hay maneras de hacer las cosas de forma colaborativa y mitigar un poco también, digamos, los efectos del conflicto, de la pobreza, del hambre y del clima también. Y Felipe es otra persona también, otro personaje de estas viñetas que de alguna manera comparte la visión de Mafalda, es también optimista, pero digamos no comparte como ese entusiasmo y no es activo, es más pasivo. De hecho, en muchas viñetas Felipe parece, y después lo explico un poco más con detalle, que sí, me parece muy bien, pero no soy capaz de empezar a hacerlo. En esta viñeta toma como iniciativa, bueno, empezar a cambiar el mundo de alguna manera, pero dice que voy a empezar mañana. ¿Y por qué coloco esto? Porque en la investigación del documento, revisando las declaraciones de conferencias medioambientales previas, y me remonto a la primera de Estocolmo del 72, paso por Río el 92 y al final el Acuerdo del Clima de París de 2015, si uno va leyendo esas declaraciones, ve que todas tienen muchas cosas en común. Y de alguna manera sería fácil, bueno, son complementarias, unas hacen más énfasis en el desarrollo, otra en la conservación medioambiental, otro incluye temas más de género, como en la última, o proteger a las minorías, pero de alguna manera estamos asistiendo a un proceso que se acelera, que es el cambio climático, y también se acelera el número de eventos, también se acelera el número de documentos, pero vemos que no es suficiente. O sea que, digamos que hay que tener más Mafaldas y de alguna manera menos Felipes, o hay que animar a los estados a que sean más activos, que tomen más decisiones. Y al mismo tiempo estamos viendo que hay muchos grupos de sociedad civil que se dedican a la incidencia política o directamente a la acción local, que están tomando sus propias medidas al margen un poco de esas agendas globales que están destinando como, bueno, muchos medios para combatir el cambio climático. En detalle, el análisis de esas tres conferencias y otros digamos, otras selecciones de estos documentos, de estas declaraciones, están más detalladas en el documento que, como os dije, ya estará disponible en junio. Y hay otras muchas más, aparte de estos eventos que son cada 20, 25 años y que además tienen digamos, sus Río más 5, Río más 10, bueno, que se van, digamos, repitiendo en el tiempo para un poco automonitorearse, y en los que los estados muchas veces dan datos que o bien son difíciles de demostrar o realmente, bueno, no dan información sobre, digamos, cuál es el avance de las medidas a las que se comprometieron. Hay otros muchos, digamos, cuerpos internacionales que están trabajando en este sentido. Investigando para el documento temático, descubrí uno de los informes del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Esto
este es un grupo de científicos que asesoran a, digamos, a funcionarios de 195 países para que implementen políticas públicas que mitigan el cambio climático. Entonces, estos científicos elaboran documentos muy técnicos, llenos de gráficas, en los que van, digamos, haciendo sugerencias a los estados para conseguir que en un plazo medio el incremento de la temperatura se mantenga en un margen entre 1,5 grados y 2 grados. Deciros que actualmente, si seguimos con el nivel actual, vamos disparados hacia un incremento de 3 grados que tiene consecuencias bastante negativas para la producción de alimentos, por el tema del aumento del nivel de agua, por el aumento de eventos extremos. Pero en uno de los documentos de este panel intergubernamental, que son científicos, encontré esta gráfica. ¿Y dónde la encontré? La encontré en una sección un poco oculta de preguntas frecuentes. Y en esa decían, por un lado, decían esta frase que está a la derecha en inglés, que sin un cambio de sociedad y de consumo rápido y radical, que reduzca realmente las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a 1,5 grados y conseguir el desarrollo sostenible que nos prometieron en la Agenda 2030, será muy difícil, si no imposible. Y lo dicen científicos, ya no lo dice, bueno, un activista muy alarmado, y ya no lo dice Naciones Unidas, lo dice un grupo de científicos. Pero más allá de esto, decían lo siguiente, y estaba en el mismo capítulo. Perdón, voy a la siguiente y ahora vuelvo atrás. Decían, comenzaban a citar a otras maneras de mitigar el cambio climático y el calentamiento global. Y decían que si bien las medidas que toman los estados y esos planes con, digamos, presupuestos millonarios son muy importantes, que también hay otras estrategias que están naciendo hace ya mucho tiempo desde sociedad civil que son importantes para mitigar ese cambio climático. Vuelvo atrás un segundo para comentar un poco otros datos que en la investigación encontré. Algunos no están actualizados, son de hace 5 o 10 años, pero también es un poco para dar el nivel de alarma. Porque no solamente es una dimensión económica o de catástrofe o de sequía, sino hay también científicos y organismos como la Organización Mundial de la Salud que han cifrado el número de muertes anuales, aquí tenéis las cifras, causadas por el cambio climático, directamente por el cambio climático. Pero el cambio climático tiene otra serie, digamos, de consecuencias, como el aumento de enfermedades, como la malnutrición, como el bajo acceso o mínimo acceso a agua sanitaria y también, digamos, a saneamiento, que también producen muertes. Y eso es un número de personas que mueren al año. Pero hay también otros factores económicos también y sociales que es muy difícil de cuantificar. Como os comenté, en el documento temático están, digamos, las referencias a estos informes y sería bueno también, bueno, pues, darle seguimiento porque a medida que avanzamos, bueno, pues se van actualizando y estos son datos que están continuamente cambiando. Avanzando un poco, ya os decía, el documento de los científicos, en su sección una sección un tanto oculta, empieza a hablar del buen vivir, el concepto de América Latina de vivir en equilibrio con la comunidad y con la naturaleza y de tener, bueno, un estilo de vida diferente al que de alguna manera se ha impuesto a nivel global en todas las sociedades prácticamente. Habla del buen vivir, un plan nacional, ese es un plan nacional del gobierno de Ecuador. Habla de la Transition Network, que es un movimiento también que intenta cambiar un poco cómo funcionan los asentamientos humanos. Y en el gráfico veis que, bueno, se mezclan como muchas ideas que van más allá de temas de control del calentamiento y de producción de energía renovable, de alimentación local, de transporte también local y bueno, habla también de participación política.
el growth movement y el slow movement también, como hay también otros grupos que están hablando ya directamente que no es necesario un crecimiento prolongado e infinito, sino que hay que repensar un poco cómo vivimos y también un poco cómo podemos redistribuir un poco los recursos, la riqueza y no aspirar como a ese desarrollo sostenible basado en un crecimiento infinito en un mundo finito. Y aquí es donde encaja un poco el discurso que quería presentar hoy y que también está en el documento temático, es cómo el derecho a la ciudad está también alineado con esos valores, de esas estrategias y de esos grupos que presenté antes, hay muchos más, y también destacar un poco cómo trabaja la plataforma por el derecho a la ciudad. La plataforma también tiene, digamos, como su agenda por el derecho a la ciudad, tiene sus componentes, pero también trabaja con otras organizaciones, con otras redes que se centran en temas muy concretos, en temas de mujeres, en temas de género, pero en temas también de los trabajadores informales, en temas de producción de alimentos y soberanía alimentaria, agua, acceso a la vivienda. Hay muchos temas, digamos, que de alguna manera se suman, digamos, a ese marco de referencia que es el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad también incluye otros valores, que algunos los comparte con los movimientos que hemos descrito antes. Pone a las personas y a las comunidades en el centro, está basado en los estándares de derechos humanos y en la protección medioambiental, fomenta un entorno de trabajo y de discusión participativo a todos los niveles, no solamente a la hora de hacer una declaración, sino de implementarla y de monitorearla. Tiene una visión territorial. Hay que pensar también que el derecho a ciudad no es el derecho que se limita a los entornos construidos de un asentamiento humano, tenga el tamaño que tenga, sino que tiene esa visión territorial también y de compartir recursos y también compartir cargas. Se basa en la preservación y la restauración del medio ambiente que lo rodea y del que depende también ese entorno. Capturar también la ganancia que se consigue al comerciar con la tierra y garantizar el acceso a la tierra. Y también reconoce la diversidad de grupos y cómo los diferentes grupos pueden tener diferentes maneras de enfrentar el cambio climático y pueden tener también diferentes, digamos, emergencias o necesidades. Entonces, el documento, que en principio iba a estar como muy basado en el derecho a la ciudad, descubre que el derecho a la ciudad es una de esas herramientas que dialoga con otras y también recomendará al final del documento como una de las estrategias más importantes es asociarse con otros grupos, sumarse a otras agendas, pero para empujar juntos. Y hacer, digamos, algún tipo de incidencia política común sobre esos estados, que son, digamos, más reticentes a tomar medidas drásticas. En los últimos años hemos visto como los estados en general sí están tomando más medidas progresivamente, pero como siempre, no es suficiente, no se puede hacer mañana, hay que hacerlo hoy. Y vuelvo un poco a esa imagen que comentábamos de Mafalda. Avanzando un poco sobre, digamos, las prioridades también o los elementos más destacables del derecho a la ciudad, a la hora de, hablar de la justicia climática, y es un punto también que la plataforma insistió mucho, era identificar también cuáles son los sectores más desfavorecidos. Hemos visto antes en el plano global como obviamente los países con menos recursos son los que menos han hecho para causar ese cambio climático y ese calentamiento global, y los que menos recursos tienen para combatirlo, pero también los que tienen más necesidad de, digamos, crecer y de desarrollarse para garantizar el desarrollo social, humano de sus poblaciones. Y eso viene a un coste, porque estamos viendo también que muchas de las herramientas para combatir el cambio climático son herramientas tecnológicas que también son caras y en muchos casos son como, bueno, no están disponibles. Y un gobierno de un país emergente, pues lo que quiere también es, bueno, buscar ese desarrollo. Pero dentro de todo este colectivo de población que está como muy afectado, hay colectivos que están como, son mucho más perjudicados por estos casos. Los repaso brevemente. Es el caso de mujeres, niñas y
personas que se identifican como bueno, lesbianas, gays, transexuales, género binario, que de alguna manera están como, de alguna manera no, en muchos casos pueden experimentar violencia, tienen algún tipo de discriminación, no tienen acceso, digamos, a protección social, cobertura sanitaria, y en ese sentido, por ejemplo, es un caso de las mujeres y niñas que en muchos países están encargadas de cuidar la casa, pero también de buscar agua cuando no está accesible, o, digamos, están expuestas, digamos, a ambientes como más nocivos para la salud. El caso de África, muchas veces hay muchos esfuerzos para mejorar las cocinas de combustión que producen gases que son nocivos para esas mujeres que están en casa cuidando, o cómo garantizar el acceso al agua o acceso a saneamiento. Bueno, pues todas estas situaciones lo que hacen es que este colectivo sea más vulnerable si las condiciones son menos favorables. Los sin techo, las personas sin techo. Y las fotos que me vienen a mí a la mente personalmente son de esas grandes olas de contaminación combinadas con calor, y las personas que, por ejemplo, en India viven en la calle y que están expuestas a la contaminación, a una higiene muy deficitaria, a mala alimentación y digamos, a acumular con el paso de los años como unas condiciones sanitarias muy deficitarias. Poblaciones indígenas que ven afectados como sus territorios, sus costumbres y su modo de vida, bueno, es destruido por esa, digamos, esa actividad económica y esa deforestación que puede ser provocada por el hombre o provocada también por incendios o por sequías. Menciono aquí también el tema de los pastoralistas. Son grupos que quizá no sean tan grandes como en su época, pero sí también se ven amenazados por el crecimiento de las zonas urbanas o por simplemente la explotación de la tierra o el comercio de la tierra. Ya no tienen acceso a esos pastos, o los pastos han sido, digamos, diezmados por sequías y ese modo de vida pues, se ve como muy afectado. Las poblaciones de países enteros, en estos casos, en muchos casos, que viven en comunidades costeras, en pequeñas islas, en archipiélagos o en deltas, que directamente en los próximos años van a ver como su hábitat, su vivienda y su sustento desaparece. Hay muchos países en los archipiélagos del Pacífico que ya están solicitando a países desarrollados que les expidan pasaportes de refugiado climático para poder abandonar, bueno, porque no pueden hacer otra cosa sino abandonar sus islas porque ya no pueden habitarlas. Y muchas de esas personas quieren quedarse en sus casas, tienen además un vínculo afectivo y también espiritual con esos territorios, pero no tienen otra posibilidad sino abandonarlas y, en muchos casos, bueno, ir a tierra firme, a Nueva Zelanda, Australia, o viajar a otros países donde, bueno, obviamente vienen con la condición de migrante, pero están como demandando a esos países que se hagan responsables por las emisiones históricas que han realizado. Los niños, las niñas y los mayores. ¿Por qué? Porque los niños en su etapa de desarrollo están más expuestos a las consecuencias de la polución y del cambio climático y de eventos extremos, y también a las personas mayores, porque obviamente su salud está más debilitada. Personas que han sido históricamente discriminadas por su grupo étnico, por su nivel de ingreso, por su estatus social. Los sectores informales, porque en muchos casos estamos viendo cómo las agendas para combatir el cambio climático están creando planes de inversión para compañías que pueden tener una división de que genera energía y al mismo tiempo que combate el cambio climático. Es decir, hay como incongruencias. Y desde la plataforma y la Agenda por el Derecho a la Ciudad se trabaja mucho con redes de trabajo informal para que cualquier plan económico que intente cambiar el cambio climático, que intente combatirlo, tenga en cuenta que es una oportunidad también para, digamos, sacar de la pobreza a muchas personas y, digamos, si no regularizar, al menos darle una oportunidad a las personas que trabajan en los sectores informales. Y después, obviamente, también se habla mucho de los más perjudicados serán los que hereden un poco el medio ambiente del futuro y que
son los que menos han hecho para, digamos, para sufrirlo, pero esperemos que no, pero van a nacer en un entorno como muy poco favorable. Sin pararme mucho, coloqué esta imagen aquí porque incluso esta página que hablaba de estos gráficos que comentamos antes, decía que, como comentábamos antes, que hay una relación directa entre el Producto Interior Bruto y el consumo per cápita, la huella ecológica, y hablaba también un poco de ese efecto del cambio climático. No me paro más porque creo que antes ya lo comentamos ya en detalle. Como comenté antes, y estos quizás ya son unos puntos más concretos del informe temático, hablaba también de esas agendas previas, y el informe temático también habla de cómo se refleja el derecho a la ciudad en las actuales agendas globales y cómo históricamente en los últimos años ha sido más fácil trabajar con administraciones y gobiernos locales que con los estados o incluso con Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto? Porque en el documento temático hay un análisis también conciso sobre cómo el derecho a la ciudad, que no es aceptado por los estados y por Naciones Unidas como un derecho per se, se hacen breves menciones al derecho a la ciudad en las agendas globales que aquí se analizan: el Acuerdo del Cambio Climático de París, la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana. Pero para encontrar cómo se refleja realmente el derecho a la ciudad en esas agendas, hay que hacer como un trabajo de investigación, porque los componentes del derecho a la ciudad se reflejan, y los valores del derecho a la ciudad se reflejan en las agendas globales. Pero en general vamos a encontrar como una reticencia de los estados a admitir, digamos, el derecho a la ciudad como un derecho que puede ser, digamos, demandado por las comunidades, y en general hay que hacer como este ejercicio. Otro de los capítulos del documento hace un estudio más concreto sobre cómo hay una serie también de expertos que ya no son científicos, pero son urbanistas, arquitectos, sociólogos, geógrafos, que nos hablan también de asentamientos humanos sostenibles, y obviamente que también contribuyen a limitar el cambio climático y a limitar el calentamiento global, y cómo estos expertos, manejando un lenguaje que es más técnico pero también es más social, también hay una serie de, digamos, paralelismos con los componentes de derecho a la ciudad. A la izquierda en este gráfico están colocados esos 8 componentes, muy simplificados, y a la derecha otros valores que de personas que están trabajando por diseñando asentamientos humanos sostenibles, pero que no van directamente a usar el derecho a la ciudad o referencias a los derechos humanos. Van a usar un lenguaje similar, pero que de alguna manera tiene como ese paralelismo. Entonces, como decíamos, hay paralelismo entre el derecho a la ciudad y cómo se define un asentamiento humano sostenible. Hay paralelismo entre los componentes del derecho a la ciudad y las agendas globales actuales y previas. Y hay un paralelismo entre los componentes del derecho a la ciudad y la estrategia del derecho a la ciudad con otros muchos grupos que están trabajando para combatir el cambio climático y el calentamiento global. En una sección posterior también el documento temático habla de cómo hacer crecer un poco, digamos, esas sinergias que hablamos al principio, de cómo hacer agendas complementarias y cómo ir avanzando desde el trabajo de comunidades que han tomado la iniciativa de motu propio, y cómo organizarse a nivel local, construir esas redes y empezar a trabajar con entidades, digamos, de segundo grado que trabajan a nivel nacional, regional o internacional, porque para muchas de estas redes es importante sacar a relucir el trabajo de las comunidades locales. Después daremos algunos ejemplos muy concretos, pero ese trabajo, que en muchos casos es disperso, es beneficioso para estas entidades más grandes, que pueden en un siguiente paso hacer que ese nivel de trabajo suba de escala de alguna manera. Y a la hora de construir, digamos, discursos de incidencia política,
el trabajo que se hace a nivel local es muy, muy importante. Y destacar aquí también cómo la plataforma por el derecho a la ciudad y el derecho a la ciudad se puede, digamos, se puede aliar con otras estrategias similares para construir también como alianzas que puedan tener una voz más fuerte en estos eventos que antes comentábamos y sobre todo a nivel de monitoreo, porque muchas veces es necesario que desarrollar trabajo específico dependiendo del tema, pero es bueno como construir, tener esta visión. Y después, el tercer espacio es como esa estrategia global de incidencia política que está construida desde abajo, es decir, poner en contacto el trabajo local con, digamos, la incidencia política regional y estas grandes redes y empezar a trabajar también con las agencias multilaterales, con grupos de expertos, con, digamos, agencias concretas de Naciones Unidas, porque se pueden encontrar como muchas sinergias y obviamente hemos descubierto con el paso de los años que la suma un poco de fuerzas es fundamental para llegar a estos eventos con una posición fuerte que nos permita un poco defender esta posición contra el cambio climático. Identificando un poco las prioridades fundamentales y los desafíos fundamentales, sin meterme en detalle. La descripción la tenéis, ya la habéis recibido por correo electrónico en castellano y en inglés. Las prioridades desde el derecho a la ciudad y también compartidas con otros movimientos. El tema de la vulnerabilidad, ya lo hemos comentado, la desigualdad, la importancia de tener una agenda basada en los derechos humanos, la importancia de agendas que estén equilibradas, y equilibrada se refiere a desarrollar los derechos sociales, políticos, económicos y culturales y también buscar el desarrollo humano, pero con la preservación del medio ambiente en mente, proteger todo tipo de entornos, no hacer agendas separadas, sino buscar, digamos, el desarrollo y la protección de los entornos urbanos, rurales y también costeros, las islas pequeñas, archipiélagos, los deltas, y después pensar un poco también en las injusticias pasadas. Y aquí hago un pequeño comentario porque parte del equipo de la plataforma insistió mucho en que el documento también hablara de la injusticia que se produce, las injusticias climáticas o injusticias medioambientales que se producen desde la etapa colonial. La deforestación para los monocultivos, el uso de mano de obra esclava y cómo eso todavía tiene algunas repercusiones en las poblaciones actuales en Norteamérica, en América Latina, y el documento también hace referencia a algunos informes y algunas entrevistas que desarrollan este tema concreto. Y después la importancia también de bueno, la participación y las alianzas estratégicas. Y como segundo punto, bueno, las sinergias que comentábamos, reclamar a los estados y también a los gobiernos locales su responsabilidad y la urgencia de destinar planes y recursos suficientes para, digamos, revertir el cambio climático, la importancia del monitoreo y monitoreo real, no ficticio. Y en ese monitoreo real y no ficticio es esencial que las comunidades locales y los grupos que trabajan a nivel local también tengan como un nivel de participación. Un tema muy importante es resolver, digamos, las causas originarias. Estamos creando como un sistema para combatir el cambio climático, pero que todavía no está poniendo en duda las bases económicas y las bases de producción y consumo de nuestra sociedad. Y ya lo identificó ese informe del IPCC, que si no cambiamos de raíz cómo se consume y cómo se produce, es prácticamente imposible alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y después garantizar también un poco, digamos, que en el futuro el cambio climático no sea una carga insalvable para la humanidad. Otras personas también en el grupo de referencia destacaron la importancia de la gestión de la tierra, tanto urbana como rural, y evitar como, digamos, las paradojas de destinar ahora tierra de cultivo para producir energía solar. Es un tema también que está pasando mucho en el norte global, pero vemos como, bueno, ¿Me escucháis? Sí, ahora sí, sí.
creo que se había cortado. Y después, al final identificaba, bueno, realmente el documento temático sí reivindicaba el derecho a ciudad como digamos, un marco preferencial para crear conjuntamente con otros marcos esas políticas basadas en los derechos humanos. Julieta, ¿cómo voy de tiempo? Disculpa. ¿De tiempo cómo Termina voy? tranquilamente, Bien, bien. Que ya te pasaste ya, pero te Vale, dejamos vale, 5 vale. minutos más para Perfecto. terminar. Gracias. Algunas recomendaciones también a los gobiernos locales, y lo repito por la importancia. Ha sido más sencillo trabajar con los gobiernos locales porque tienen un conocimiento más cercano de las necesidades de sus comunidades y también porque tienen las herramientas para interactuar con estas comunidades. No son agendas como muy distantes, y en este caso concreto lo que destaco son recomendaciones de 2 de las componentes del derecho a la ciudad, en concreto el componente 5 y el componente 8, porque tienen más que ver con temas de cambio climático y de conservación medioambiental. Y después, bueno, una breve reflexión sobre cómo se transforma todo esto que he comentado hoy, que está reflejado en multitud de documentos, de agendas, de seguimiento, de monitoreo, cómo, bueno, el grafismo un poco, que se puede recolectar un poco de todos esos documentos, después se puede transformar en ejemplos muy concretos de comunidades y de grupos de personas que toman la iniciativa para producir alimentos, en este caso este grupo en China, de personas también que hacen una construcción sostenible y también vinculada a la explotación de los recursos productivos y agrarios, o también los sectores informales, que también hacen una labor muy importante en el tema de, bueno, en este caso es recogida de residuos, pero también cuando hablamos de cambio climático también hablamos de polución y de contaminación, como el desarrollo de esos planes para combatirlo también puede tener en cuenta el trabajo de estos sectores informales. Y también, bueno, temas de acceso al agua y de acceso a otros recursos. He puesto como ejemplos del sur global, obviamente hay muchos más. Y después también en el paper, en el documento temático, hay una selección también de otras redes que identifican como casos muy concretos, y simplemente navegar por estas páginas es como muy ilustrador porque vais a encontrar como casos alrededor del mundo. Y ya para terminar, invitaros también al 5 de junio, porque se va a comenzar una campaña sobre la Agenda Verde para el Derecho a la Ciudad. Se lanzarán las 2 versiones ya traducidas del documento temático, y también es como un recordatorio a todas y todos para que os suméis, y aquí tenéis los hashtags y de todas maneras compartiremos la publicación. Y ya la última imagen, ya termino. Esta también es una imagen de Mafalda, en la que en esa viñeta ella pone el mundo patas arriba y pone al sur en el norte y al norte en el sur. Y también reflexionar ya simplemente con esta imagen para que incidir en que las medidas urgentes son muy importantes y en las que tenemos que tener en cuenta cuáles son las personas que más necesitan, digamos, que estas medidas sean tomadas, y que los planes de desarrollo y de lucha contra el cambio climático deben tener en cuenta las necesidades de las personas y de las comunidades en situación de, digamos, en las situaciones más desfavorables. Perdón por la extensión, pero ya os dije que era un tema como muy, muy amplio, y gracias por prestar un poco prestar atención. Sí, Julieta, no sé si tenéis los resultados, yo ya me callo de las preguntas y dejo de compartir pantalla. Un abrazo. Muchas gracias, Álvaro. De hecho, los desafíos impuestos por la emergencia climática requieren cambios radicales e inmediatos, ¿no? Y bueno, y también solo un comentario, y también como vimos en su presentación, el derecho a la ciudad puede ofrecer de facto, de hecho, un marco práctico importantísimo para promover la justicia climática y crear conjuntamente esa agenda de lucha compartida, esa común. Bueno, ahora invitamos a Malik para compartir sus reflexiones con nosotros. Malik, if you want to jump in, the floor is yours. No, thank you. Let me share my presentation.
Okay. Okay, thank you. I'm glad to be here, and would like to thank all the initiator of, let's say, this course, and would also thank and congratulate Alvaro for its very good presentation that I follow with a big interest. So I'm still staying in the issues of environment and mainly talking about sustainable development goal, where you can find all these goals relate to climate, but also relate to the issues of cities related to environment and to climate as well. So I will be not like Alvaro, because I am in the 23 days fasting. So in the Ramadan more. So at the actual time, I became very tired and missed some water in my voice. So I thought that you heard me very well. So I would like to insist, because the right to cities for me is not a slogan, and you are right to say how to decode the right to city. And for decoding the right to city, we need a transformation of the global world. It's why the global agenda within all of us who are agree on is Agenda 2030, but this one is the one for civil societies organizations, but it's not, that means that we have to find our way for these transformations and to live what is utopia is to make the reality. It is having the view from the communities, from the people. It's why the issues of the transformations have to be much more understood to raise awareness of the transformations that we need to see. First of all, it's kind of, let's say, a partnership. It's why the global, the CSD 17 is dealing with what you are trying to do now, having a global partnership for the world to reach all of the items, and the peace and prosperity for the planet. I feel in the presentation of Alvaro, this call for how people can be contributed in the issues of prosperity and how to find out the way for that. He has also talked about, all the issues of, since the first conference of Stockholm in 1972, where my organization is born. Now my organization will have 50 years next year, 22, and I will have. So during all this time, we have worked harder. This is the presentations that I brought to the Istanbul for the entrepreneurial cities, where you see how people really are making, decoding the right to the cities. It's a lot of work and mechanisms that should be brought to these stages. And many of the issues like this one, how to ensure that the cities with ensure food, that is the concept of food feeding people. And this lot of publication we have done for the 40 years that I was been in this organization. It is a lot of work, including, as also Alvaro have said,
all the importance of monitoring processes that will involve, the local, and how to territorialize, all this global agenda. And I was, talking about 72, 92, but also 2012. And now we are reaching a period which is very important, that the croisement of all this agenda, because from this year's in January, the Paris Convention is starting. So we cannot work without dealing with these issues of sustainable development goal and how the climate action is impacting each of these goals. And it's why you see during Rio, you just have, economic, social, and environment. You did not have institutional issues. This comes afterwards. It's after Rio plus 20, that this comes, because it will include all the role of civil society, the strategies of civil society in within. It's not only the issues of institutions regarding the government and local government, but the institutions that was brought by the people as well. And this is very important that we look on that. And you have also all the issues of environment, social, the economy. The economy is very important, I think, because all the activity of people to deal with social, the institution, the environment have to be supported by, the economy processes. And this is very important to see that. This agenda, we want to find out the program regarding peoples and the planet, the prosperity, the term of transformation. The objectives will brought us to the targets, about the targets you have to deal with actions for all these next years. And now we are taken by the time, because we have less than 10 years remaining for the mobilizations of all the means we need, all the partnership. I think you are contributing, this initiative is contributing to the world partnership to reach the goal. And how to make this transformation from utopia to a reality. I think it is a long way building and constructions of this agenda and to bring this transformation and to integrate the reality from local to national and sub-regional. This is very important. And the point two, the experimentation, the apprentissage, whatever we have done in this year is the retour d'information, the apprentissage. You have to do an action, and from action you learn lessons, and from the learning lessons you can, train, you can give courses. You cannot give courses only from the theoretical. You have to process with people before you come to capitalize what are the knowledge. It's very important. It's brought us to the issues of having the privilege of having the substance to make the participation in the research as a compromise. And it is very important. You have 5 fundamental principles. You have the universality of the knowledge, because you can share the experience from Africa to Latin America, to Europe, to Asia. And the persons have to leaving no one behind.
and also the interlinkages between all, the objectives, and also having the inclusiveness and the partnership with multiple parties. It's good to talk about a bottom-up process, but the top-down processes, they are complementary processes that you need to make the transformation. But the transformation, it is also a kind of processes that need some criteria. It's why you have the indicators, the reference of indicators that should be brought you to a balance of that. And the criteria for making sustainable development, you need to have what are the motivation for that? What are the new mechanisms that you need for this kind of transformations? That means the partnership is strategic. If you walk alone, you cannot, but if you are number, so you can build the process. The transformations is not only definitions in the favor of the actors. It is at the win-win at the short time, but you need some kind of much more processes. It's why I think I will show afterwards what we say social compacts. Social compacts have been signed by every parties. It is one kind of the mechanism of the transformations, because in Rio in '92 you have political aspects of this development, and now we have to brought the economic dimensions in the process of development, that the governance and all the processes that brought to the win-win processes is not what we target, because there is a lot of institutes for the gain, for the actions. Does that mean we have to change? You have to leave the old way to bring with the new way. How to do that? It's why we have a process that to brought people in the process that can generate the bottom up. You have a storytelling that brought the receipt of champions. You have three different horizons for that. The champions that can come from every regions: Africa, Latin America, Europe, Asia, etc. And these are going to introduce with some minutes the processes of the reality, and the moderators will announce what we are going to do afterwards. And this brought another kind of persons. These are going to a deep, what we say, a deep dive of the factors that have leading the process of the transformation in the social aspects, in the environment aspect, in the economic aspect, but also in the institutional aspect. It's why all these issues of preparation for the resilience, for the economic growth, inclusions, integrated approaches are, the factors that will brought you to this kind of, and then you diverse this deep dive to the voices
the non-voices who have some experiences, and the need to build the capacities for the resilience of the communities. And this is very important that you deal with all these experiences to broaden the processes. This is how to go from, you know, the protagonism processes that you have to do for the operationalizations, as I told before, and the constructions of the compromise between the communities, the collectivities, and the country level. It is what we say is a social contract. This is a condition of win-win on a long-term processes for the futures. You don't have only, you know, the short term, but long-term for processes for the social contract. This will deal with a new kind of governance for that will brought and designate all the challenges and all the coherences of the compromise of internal in the community, but also at the national and the international level. This should be in the course of the transformations of the most significant change that you need to brought here. It's important to know the linkages between, you know, these dimensions. The linkages is very important. The approaches of global societal, it's very important as well. And then the conditions for the durability of the actions are for the economy, the efficiency, efficacy, the social equality, equity, inclusion, and resilience. For the development, you have the conservation, sobriety. I think that Alvaro have deepened in the global concept, and he has come at the territorial level. And the sobriety in carbon, the viability, the character sain, the cleanness, the zero waste. For the political dimension of the institution, participatory is for the people in the process in the institutions is very, very urgent process. That means a lot of, you know, some kind amending the actual processes, doing many reforms for the consensus for the condition of having some good bylaw in the governance. And the criteria are there, you know, you have principle and criteria, you have the conditions, you have all the indicators, and regarding, for example, for the economical indicators, you have the add value of the products, you have the add value of the work in the enterprises, and you have also the connectivity between productivity and resources, productivity and environment are disconnected. And the productivity of these factors of production and the thermal quality are essentials. And this deconnectivity is the ones that we have to deal with as well. So I think for environment issues, you have all the issue emission of gas à effet de serre that we deal with also all the issues of carbons, etc. So let's deal with interlinkages and the indivisibility of all this goal. It's very important. The individual of all these principles. This is very important. You cannot only
deal with one objective, with one activities, with having, you know, a global, you know, view, and you construct building about that. It's why the international have this holistic approach of governance and multi-sectorial and multi-level. And you have to have an option of the transversality of this sustainable development. And the summit on the climate have brought us to transformation of energy that deal with the objective 7 and energy and the climate of the objective 13. The funding action, you know, the funding for climate action are brought the issues of, you know, funding for carbon, and this will gather, you know, the 13 and the 17 as we are in the global level, and the transition of industries are so important that deal with 8, 9, and the model of development and the situations that brought us to a fundamental level of, you know, the work that we are generating work, and to build the resilience and adaptation that will fight against the hunger, and also for education, and all these issues are making the interlinkages about that. And this figures, this matrix, is a matrix that try to look about this intelligence, the high-low impacts, the middle impact, the high impact, and this is very important if you see this matrix that have been built for that. The matrix to raise this the awareness, to build, you know, these interlinkages between all these goals and the indicators that have been needed for that. And the element of transversalities, the model of agroalimentary transitions, or the energy transition for the energy with less carbons, or, you know, the green economy, the transition of urban, which is very important, the duality habitations, mobility, also the issues of autonomy. And regarding transition of urban transition, you know, the Latin America is and the Caribbean, they have reached more than 70% of urbanization rate. In Africa and Asia, you are less than 40% of urbanization rate. And these transitions is very important, that it is not very, very understood by political power. It's why the solutions is not coming very, very, very rapidly, and we have to deal with that. And it's why the issues of right to the city is very important, because it's brought the issues of human right in the mechanisms of, you know, of the transformations that could raise more awareness about that. And the social economy that brought all this issue of solidarity, the agroecology, and the circular economy that brought of the economic collaborations, that the enterprises have to have their social responsibility as well, is one of the capital issues that we have to deal with. Now, how to come to a sustainable consumption models. It is also another factor that need to, you know, decouple the resource natural rapport, and decouple also the impact of environment,
the rapport between, you know, production and consumations. And here in Africa, we have a lot of problem of how we eliminate the waste, because it's very deeply, you know, with the model of consummation. And this is very important to deal with the 10 years framework for this middle terms, and also all the rationalities for the reduction of waste is something very important. And the ecological product of chemics and the rationality to subvert all this combustible, fossil combustible. The element of the planification of the strategy and the operationality brought up to have the contents of the agenda, and with the climate, you know, impact of that. You know, in Africa, you have the African Union, who have the 2068 agenda. It's self Africa self agenda that is very important to have a strategy for development for each of these countries. And this is very important to broad the issues of the criteria and the funding processes that are needed for the integration of this, to integrate the agenda. So you have the point one, it is the public awareness, the partnership approaches, the reviews of the process of more review and monitoring as well is very important. And then to have also the reform on how to plan and to evaluate the development in our countries, the local mobilizations in the, let's say, territorial collectivities, that mean at the level of the city, it's very important to have this mobilization as well. So regarding civil society, together, 2000, let's say 2030, together in 2017, they work for the process of monitoring the process with TAP, the transparency, accountability, participations, etc. And the global and sustainable solution of network. You have the action for sustainable development, the platform Mondial de la Société Civile, one campaign movement, non-specific agenda, it's very important. So, and you have the plan, institutional plan, where the non-governmental organization with a major group can participate to the elaborations of the agenda and the evaluation of the high policy level forum that have happened every year in New York. So I'm sorry, what's happened? Okay, something has happened, but anyway, we have to finish the presentation because we have to participate to the next. You have the Glasgow, it's the next COP 2027. I think it is the end of my presentation. I would like to thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Malik. Bueno, no tuvimos muchas preguntas en el chat, entonces yo voy a poner dos preguntas para los ponentes. Para Álvaro, creo que sería bueno si pudiera como profundizar un poco más los ejemplos que fueron debatidos en su presentación. And for Malik, I think maybe you could present, maybe could deepen a little bit the work done by ENDA on the themes of climate change and rural-urban linkage, because I think it would be really, really good for everybody to know a little bit more the work developing by ENDA.
Okay, and I was work a lot about, at the level of, let's say, communities, where, communities basically are working in the suburb of the cities, mainly in the rural, and brought their capacity. For example, the issues like, the economy, the food, in the cities. This is coming from rural. This is rural capacity have been given. The rural people comes to the city, and then we try to transform the processes of making food. This would like to influence the bylaw of the city, because mainly the water that is using for this urban agriculture, for example, are not allowed to be used for urban agriculture, because there are some nitrogens that are maybe giving some problems for the food qualities. But the aim of this research we made, that means that there is any risk that the people come out of the city to do a rural work within the city to give food to the city. It is our work, and we do a lot of this kind of work at the level of the city, but also at national level and even at regional level. I have shared with Gracia a video film with the impact, climate impact in the water and also in the land. And this film video of 15 minutes I already sent, is very interesting to see the rural interlinkages between rural and urban issues. It is a 15-minute video. It's very interesting, and you can look this. But for the time, it's very long, because 15 minutes is very long. I don't know if you have time to look for a video of 15 minutes. Okay. That's what I Thank you very much, Malik. Álvaro, pensamos que quizás podría volver en los ejemplos que han dado en su presentación, y si quiere profundizar uno u otro, porque creo que para nosotros es muy bueno como tener la práctica real que está aconteciendo en el territorio. Pero también, si quieres comentar otros asuntos, otros tópicos de su presentación, por favor. ¿Me escuchas, no? ¿Tama? Sí. Sí. Comparto pantalla otra vez. Esta pantalla es del documento temático, porque la presentación tenía como 4 casos más concretos. Y lo que quería destacar de esos ejemplos es que, bueno, son ejemplos, son buenos, hay muchos más. Pero estos en concreto son ejemplos que la plataforma por el derecho a la ciudad ha seleccionado y ha llevado a eventos globales y han sido presentados en eventos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, y también en las conferencias de Conference of Partners, la conferencia de los países que están discutiendo la agenda, cómo implementar la agenda para el cambio climático. Aquí en la pantalla podéis ver, bueno, algunos casos sobre trabajo informal de recogida de residuos, producción de alimentos en general, es como muy importante, agricultura comunitaria, también ejemplos que trabajan en temas muy concretos como temas de alimentación, pero que puede ser, el caso del Biocantins es en una población pequeña al sur de Francia, para producir alimentación ecológica y bio, y que se produzca solamente, se distribuya esa alimentación solamente en sus comedores, pero también hay casos en China, uno de los casos, también en América Latina, o sea que, digamos, el entorno y las condiciones alrededor de esos casos son como muy diferentes, pero los temas son similares. Combinar también temas de vivienda con temas de producción, el caso de la reconstrucción post-desastre en Montaña de Guerrero, temas de vivienda, pero también recuperar ese conocimiento de construcción de viviendas, conocimiento ancestral, y de producción de alimentos. Combinar como varias actuaciones simultáneas es también como muy importante.
Producción de energía, también destacaba como esa incongruencia de sacrificar, digamos, tierra de cultivo para producir energía. Bueno, pues hay también como otras maneras a nivel comunitario, a nivel de cooperativa también, de producción de energía, que sí tienen en cuenta un poco cierto equilibrio a la hora de implementar nuevos planes. Y eso puede pasar, por ejemplo, este caso de Som Energía es en el norte de España, en Cataluña, pero también hay otros casos de Palestina, en este caso, lo destaco aquí, en el que las mujeres, digamos, tienen un rol muy importante para generar energía eléctrica y que se consuma a nivel local. Y después también destacar así brevemente esos casos de otras entidades que recogen buenas prácticas a nivel global. La red de Urbamont, que es la red que coordina Urbamont, Cohabitat Network, que trabaja sobre todo en casos de producción social del hábitat, generación de vivienda, pero también con una componente social muy, muy importante. Los World Habitat Awards es una organización basada en Reino Unido, pero también tienen como un glosario de casos que van actualizando todos los años. También los casos que recoge el Transnational Institute de Ciudades Transformadoras. Y después el Hairu Commission, que también es aliado de la plataforma, pues también ha hecho como un recopilatorio de casos, digamos, en el que las mujeres tienen un papel fundamental. Otra cosa que no me dio tiempo a presentar al inicio, durante mi presentación, era hablar un poco de otro tema que intenté documentar durante la investigación para el documento temático, y era cuál había sido el impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero durante la pandemia y sobre todo durante el confinamiento de 2020 y que también en algunas zonas del planeta ha continuado en 2021. El problema es que sí ha habido una reducción, pero es una reducción que nos podría parecer como importante, pero que no es suficiente. Hay un problema en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero por el tamaño de las emisiones. Una reducción, aunque sea grande, tiene que ser sostenida en el tiempo. Por eso decía en la presentación que sin un cambio fundamental en los métodos de producción y de consumo, sostenida en el tiempo, no hay ningún impacto. Y después hay otro problema, porque los gases que ya se han vertido a la atmósfera continúan ahí. Y aunque tú hagas que la emisión baje, digamos, los gases ya están en la atmósfera y lo que estamos esperando, lamentablemente, es que la pauta vuelva a continuar cuando se recupere la economía y con más, digamos, virulencia de alguna manera. Digamos, cuando volvamos otra vez a los mismos parámetros de vuelos, viajes, comercio, etcétera, y consumo, vamos a ver un repunte en esas emisiones, con lo cual va a haber una urgencia por recuperar, digamos, la economía, y el coste para el medio ambiente va a ser, bueno, igual de mal o incluso peor que si no hubiera pandemia. O sea que ese impacto no se nota tanto. Y después también me pasa una nota que es importante, eso, que recuerde eso, que el 5 de junio se distribuirá el documento temático y que, bueno, que ahí no solamente están todos estos casos con los links a las organizaciones, con referencias a otros muchos documentos que han servido de base sino también hemos construido como otras herramientas. Y en este caso concreto hay un glosario donde también hemos intentado como dar una definición muy diversa, porque dependiendo de qué actor defina qué término, vas a tener una definición u otra. Pero hemos intentado construir un glosario que va a tener, bueno, digamos, la virtud de tener una definición muy, muy sencilla de qué es justicia medioambiental, qué es justicia climática, que, bueno, las responsabilidades de los estados, qué es la protección social del hábitat. Lo hemos construido poco a poco. La intención es que podamos con el tiempo incluir más criterios, más términos y también que sirva de referencia para las personas que estén interesadas. Gracias, Álvaro. Ahora tenemos más preguntas. Ramón Moncada pregunta a Malik. So I'm going to read in English to be a little bit easier for Malik. Ramón, he says that there is a discussion between the 2030 agenda and human rights. And he asks, what do you think about this tension between the agenda and human rights?
Malik, can you hear us? Hola Malik, ¿puedes escucharnos? Okay, I sent you a message saying that my video is ready between the interlinkages between rural and urban in the climate action. It is a very interesting one, but it's taking 15 minutes. If you are very interested, I can share my screen, but I have already sent it to Graciela. Okay, no, because now we have some questions. Maybe we could answer those questions and have a little bit more of the debate. And then if you have time, we can see the video. What do you think? Okay, what is your question? Perfect. Okay, the question is from Ramon Moncada, and he asked about the discussion between the 2030 agenda and human rights. And and he asked, what do you think about this tension? Okay, no, I think the 2030 agenda is very supportful to the right to the city, because it requires a transformation, a new visions, new practice, where the people's contributions, participation is brought at the level of institutions to make a change. That means that the requirement of criteria are fulfilled by people, but the political side did not catch these messages, and it is time to be taken. It's why I say that we are moving from utopia to a reality, because all these goals are realities, but who will make the reality? The reality will be made by people, by community, if they give them, the top of the agenda to do the demonstrations of the new politics to be squared up at the national, international, and levels. This is my opinion. Thank you very much, Malik. Bueno, ahora tenemos una pregunta para Álvaro y para Malik, para ambos, entonces hablo un poquito en español. Ishel, no sé si pronuncia correctamente, pregunta cómo... ¿Me escucha ahora? I don't hear the question. No, I'm gonna make it just a little bit, yeah. Ishel pregunta cómo atender y aportar a satisfacer las necesidades concretas de la población rural, respetando los aspectos culturales y de las comunidades, desde el manejo y tratamiento de lo urbano. Álvaro, quizás puedes empezar. Tiene que haber un equilibrio y hay un problema muy importante, sobre todo alrededor de ese crecimiento urbano que no es nuevo, sino que lleva ya pasando desde los años 50 y 60, en América Latina especialmente, pero ya es un fenómeno generalizado y que se está acelerando mucho en Asia y en África. Y es el movimiento de la población desde los entornos rurales a los urbanos, porque digamos que en los entornos urbanos hay una serie de condiciones que pueden parecer a priori como más favorables. Hay más oportunidades laborales, hay en muchos países más seguridad que en los entornos urbanos, que eso también tiene casos en los que no es tan cierto. Hay más servicios, hay más dotaciones. Entonces hay también una política para, digamos, que las poblaciones se agrupen en entornos urbanos donde de alguna manera están, mejor de alguna manera controlados. Y este es un tema que también hemos trabajado en mi época como secretario general de HIC, en la que se decía que es un proceso imparable, que no se puede modificar. Y en HIC lo que decíamos muchas veces era que eso respondía a una serie de políticas públicas de inversión en la ciudad y también de desinversión en el campo.
Y eso requiere también lo que comentaba en la presentación, o sea, que tiene que haber como un plan de inversiones equilibrado y que no ponga al campo al servicio de los grandes entornos urbanos. Hay un problema también de escala, porque otra cosa que estamos observando últimamente es que resolver los problemas de escala de las metrópolis y las ciudades es un problema que requiere ingentes cantidades de recursos y de tecnología. Y debería haber como otras políticas también de redistribución, no solo de ingresos y de inversiones, sino también de población y de oportunidades para esas comunidades. Es un tema muy, muy complicado, pero es cierto que si queremos preservar de alguna manera ese equilibrio y que los entornos también rurales se desarrollen, tiene que haber como ese equilibrio y no ese exponencial incremento también del precio de la tierra y de la especulación que se produce en entornos urbanos a diferentes niveles, porque cuando se satura o ya no sube más el precio de la tierra en un entorno determinado, van a aparecer como otras bolsas. Y entonces es digamos, un proceso que está como muy, muy descontrolado. ¿Qué diría yo? Bueno, pues inversión pública es muy importante, la captura de plusvalía, o sea, que esa especulación que se produce en entornos urbanos a nivel de adquirir tierra o vivienda o cualquier otro tipo de propiedad, que sea una captura de plusvalía, que se redistribuya, pero que se redistribuya también en otros entornos que no son donde se está produciendo la plusvalía, para revalorizar un poco esos entornos más rurales donde no hay servicios y donde se puede garantizar que esas comunidades tienen como mejor calidad de vida. Okay. For me, you know, this relation is very difficult in Africa because it is a time of investment. There is a lot of, you know, foreign companies who come and who get a lot of land, amount of land in the villages. And this put a lot of problems. Actually, there is a lot range of problems. That means that the relationship between, you know, this kind of let's say, accaparement, the land garbaging, and the cities itself is also taking some part of these lands. It is a real problem. So for me, we should control, you know, and we will put more economical, let's say, emphasis and autonomies in the rural, because rural mean for us more sustainability than the cities who are producing a lot of carbons and also cannot control their model of consumptions. And this is a very big duality in between. So while, you know, the majority of the people in the countries are in the rural part of the countries that are having a very small part of the, you know, the support, economic supports that should be given by, you know, the total economy of the country. For me, this is my opinion for that aspect. Gracias, Malik. Ahora tenemos una pregunta para Álvaro de Annelise. Annelise pregunta sobre las contribuciones al efecto del CICI. Los países que son menos desarrollados son los que menos contribuyen y realizan a los efectos del climate change, pero que sufren más con las consecuencias, ¿no?, de las mudanças climáticas, con dificultades de recursos. Entonces, siendo la gran mayoría de la población del mundo asentada en barrios autoproducidos y la lógica que todos debemos contribuir al cambio de las prácticas más sostenibles, ¿cómo abordar esa contradicción y desigualdad? Y cómo trabajar con la gente para enfrentar los impactos que van a sufrir esas poblaciones con las mudanças climáticas? Lo primero es decirle a Annelise que ella sabe la respuesta porque lleva haciéndolo muchos años y ayudando a, digamos, a comunidades locales a mejorar sus condiciones de vida. Pero las recomendaciones como muy generales serían, primero, frenar esos procesos especulativos que obligan
a muchas familias y comunidades a buscar tierra o construir su vivienda en sitios lejanos que muchas veces son peligrosos, en escorrentías o en zonas que no tienen servicios públicos, donde no hay acceso al agua potable, donde no hay saneamiento, pero eso viene también viene causado por la especulación sobre el precio del suelo y el precio de la vivienda, y también por la desigualdad y por que hay muchas familias, muchas comunidades con muy pocos ingresos, que su única opción es moverse a esos entornos de periferia, donde, bueno, si la tierra se puede comprar, es asequible, y en muchos casos, bueno, pues ya sabemos que es un proceso también como natural que haya familias que construyan su casa en un terreno reclamado y que se produzcan las tomas de tierra. Cuando estaba trabajando con HIC, también tuve la oportunidad de conocer casos concretos, y están en todo el globo. Llevamos, por ejemplo, a la COP25, llevamos el caso de la periferia de Lima, donde muchas comunidades viven en las lomas alrededor de la ciudad, y lo que reclamaban eran, sobre todo, era líneas de transporte y sobre todo líneas de agua potable. O sea, es importante también que estos asentamientos donde se produce la producción social del hábitat y se gestiona vivienda tengan también apoyo digamos, de los gobiernos locales y de las administraciones para tener unos servicios mínimos. Pero también al mismo tiempo hay que combatir esa especulación para que el suelo sea asequible. Quizá tengamos que volver otra vez al discurso de producir la vivienda pública y producir viviendas de otras maneras. Por eso también es importante regular la producción social de la vivienda y no penalizarla. El acceso al suelo es algo fundamental. Y después también, en general, el apoyo a esas comunidades. Y por eso decía que Annelies lo sabe, porque es un trabajo que la Red Habitat llevan haciendo mucho tiempo, pero que no es exclusivo de América Latina, sino si uno viaja a las ciudades también africanas, y en concreto yo tengo la experiencia de Cairo, la ciudad informal es más grande que la ciudad formal, y la ciudad informal es muchas veces más rica, diversa y está más viva que la ciudad oficial, de alguna manera, porque es más popular y porque es donde las personas también abren sus negocios, donde van a vivir. Y con el tiempo, digamos, las autoridades, bueno, nacionales en este caso, porque las locales son como muy débiles o inexistentes, llegan a esos barrios y las dotan de electricidad, de saneamiento y de agua. Hay un problema de planeamiento, hay un problema también de población, pero sobre todo es un tema de desigualdad, y es un tema también del precio del suelo, que al no estar regulado, pues produce esas desigualdades territoriales. Perfecto. Gracias, Álvaro. Ahora una pregunta para Malik, también de Annelies. Annelies, dije que Malik mencionó que debemos universalizar el conocimiento derivado de las prácticas concretas que se desarrollan por iniciativas de la sociedad civil y organizaciones. Bueno, estas prácticas se dan en África y también en América Latina. Y la pregunta es, ¿cómo podría realizarse este intercambio, sistematización de la generación del conocimiento, intercambio entre América Latina y África? ¿Y cómo hacer para que estas prácticas se conviertan en políticas públicas para escalar y tener mayor impacto y eficacia? Okay. May I say? Yes. Yes, I think this kind of experience that you are doing now with the courses is one of the means that we do. The other element, do you hear me? The other possibility is also to continue to work in the style of the global platform of Right to Cities, that you have a lot of working group that we can maybe emphasize more in the action, climate action, because the climate action is very important actually. Then we should emphasize more what community are doing at the local level, because the changes should come from their side. I think this is what I can say about,
improve the processes of exchanging knowledge in between the continents of the South. And it's very important also that let's say the economic growth should have an impact in the public services, should have an impact in the public land access, should impact, really the community agenda. And this is, if the growth, economic growth don't have a very equitable some kind how, so this is not very interesting for the community of themselves. Okay. Gracias, Malik. Bueno, ahora vamos a encerrar las preguntas y Graciela va a presentar el desafío para la próxima clase. Muchas gracias a todos y todas. Fue un gusto compartir este tiempo con vosotros. Gracias, Malik, y gracias, Álvaro. Muy buena la sesión. Yo aprendí un montón. Hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Igual, Malik, muchas gracias, Álvaro. Fue una sesión bastante buena. Y bueno, les quería presentar la idea de nuestro tercer desafío. Hemos tenido en las últimas 3 sesiones algunas discusiones más específicas sobre el derecho a la ciudad, ¿no? En la sesión 3 hemos hablado sobre economías inclusivas y solidarias y soberanía alimentaria con Sonia y con Judith. En la sesión 4 hemos hablado sobre la producción social del hábitat y los asentamientos informales con Alex y también con Frederick, que creo que ha estado por aquí hoy. Y hoy hemos hablado sobre los vínculos rurales urbanos, ¿no? Con Malik y con Álvaro. El desafío sería que ustedes eligieran una de estas temáticas, una de ellas. Bueno, si quieren hacerle 2 también, siéntense libres, pero mínimo una de ellas. Y eligieran un video, una referencia audiovisual, un video que tuviera alguna conexión con una de estas 3 temáticas y que explicaran en un comentario así bastante breve en qué consiste esa conexión. Lo vamos a lanzar el desafío hoy en nuestro salón virtual en Google Classroom. Van a recibir un correo también avisando que ya pueden empezar a hacer sus contribuciones y esperamos tener una biblioteca bastante interesante de videos que hablen sobre esas temáticas. Y bueno, la próxima sesión hablaremos sobre las agendas internacionales del derecho a la ciudad y contaremos con la presencia de Nelson Saoli y de Lorena Zárate, ambos de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, ¿no? Nelson habla desde Polis, Lorena desde... Ay, se me olvidó, perdón. Iba a decir, pero creo que ya no. Y bueno, va a ser una discusión bastante chévere y los esperamos todos. Muchas gracias.